Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. En esta cuarta temporada hemos tratado el tema de la Primera Guerra Mundial que comenzó en 1914 y terminó en 1918. En este episodio bonus track, sin embargo, vamos a alejarnos un poco de la temática de la Primera Guerra Mundial, pero no así de la temporalidad. Y es que al inicio de la temporada indiqué que trataría sobre aspectos que ocurrieron en paralelo a la Primera Guerra Mundial en otras latitudes, y es por esa razón que me parece prudente incluir dos episodios sobre Pancho Villa, un tópico que ya me ha sido solicitado a través de los comentarios de YouTube. Así que este será el primero de dos bonus track que estarán dedicados a la biografía de Pancho Villa. Este capítulo se estructura con una breve introducción para contextualizar, una reseña sobre la vida de Pancho Villa hasta diciembre de 1914 y una serie de comentarios históricos e historiográficos que son un poco más extensos de lo habitual. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. A manera de introducción, y sobre todo para quienes escuchan este podcast desde fuera de México, contextualicémonos en la Revolución Mexicana, un proceso histórico que es todo menos lineal. Y es que tan solo para hacer una cronología básica de la Revolución, nos encontramos con el problema de que sabemos cuándo empieza, pero difícilmente podemos dar una fecha de finalización. De manera breve, situemos el inicio de la revolución en 1910, cuando en México gobernaba un señor que se llamaba José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que había gobernado durante 3 décadas. Desde su arribo al poder en 1877 y hasta su renuncia en 1911, Porfirio Díaz había sido el presidente de un México que no había vivido estabilidad política o económica en todo el siglo XIX. Al respecto, hay un episodio de la temporada anterior en el que hablo sobre este periodo conocido como el Porfiriato. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo en cuanto termines este episodio. Sobre la Revolución Mexicana se podría hacer una temporada completa de podcast que evidentemente no entraría del todo en la temática de historia universal contemporánea, sino más bien en historia de México. Así que trazaré aquí una serie de líneas generales, pero tengo pensada la posibilidad de crear un podcast con esa temática en el futuro, Historia de México, así que déjame saber en la encuesta que está en Spotify si te interesaría un podcast sobre Historia de México. Ahora bien, la Revolución Mexicana no es un proceso lineal, ya lo dije, pero los historiadores estamos de acuerdo en una cosa: el inicio de esta fue el movimiento maderista de 1910, que tuvo como origen la crisis política que vivió el país en ese año tras las elecciones en las que Porfirio Díaz resultó reelecto prácticamente por unanimidad de votos, reelecto entre comillas. Esto no habría sido un problema, aún en el régimen antidemocrático de Porfirio Díaz, si 2 años antes, en 1908, el propio Porfirio Díaz no hubiera dado una entrevista al periodista estadounidense James Krillman en la que categóricamente declaró que no buscaría la reelección en 1910. Así, la crisis política que surgió con motivo de una elección que además resultaba fraudulenta fue el caldo de cultivo para que surgiera la Revolución Mexicana. El movimiento maderista surgió abanderado por el Plan de San Luis Potosí y estaba encabezado, como su nombre lo dice, por Francisco Ignacio Madero, que había sido el candidato contra la reelección de don Porfirio. En las filas de ese movimiento había un sujeto conocido como Pancho Villa. La revolución maderista logra deponer a Porfirio Díaz en mayo de 1911 y será su gobierno el que vea fraccionarse a la revolución en varios movimientos con intereses muy diferentes. Allí es donde la revolución se escindirá en villistas, zapatistas y otras facciones en los años posteriores que van a luchar entre sí. El gobierno de Madero termina con el golpe de Estado que en México lleva el nombre de Decena Trágica,
10 días de enfrentamientos que culminaron con la renuncia y posterior asesinato de Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913. Esto dio pie a movimientos como el Constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza, al que se unieron Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Es en este punto donde la continuidad del relato de la revolución puede llevar por muchos lares y nos demuestra lo difícil que es analizar este periodo histórico. Hasta aquí esta breve introducción. Ahora hablemos de Pancho Villa en lo particular. Comencemos por decir que Pancho Villa no se llamaba Pancho Villa. Su nombre real era Doroteo Arango Arámbula y nació el 5 de junio de 1878 en el rancho de La Coyotada, en Durango, en el estado de Durango. Su biografía no podría estar más plagada de leyendas desde entonces. Es ampliamente conocida la historia de que hirió de gravedad al hacendado López Negrete de la finca donde trabajaba, altercado que se produjo para defender el honor de su hermana, a una corta edad, 17 años aproximadamente. Esta historia se cuenta en las memorias del propio Villa, pero como en muchas cosas de la vida de Villa, hay motivos para dudar de este relato, en el que además se plantea que Villa se ve obligado a huir por una orden de aprehensión en su contra. Friedrich Katz, en la que probablemente sea la más extensa biografía de Pancho Villa, refiere al respecto que durante siglos los forajidos han justificado su rebelión diciendo que si querían mantener su código de honor, no tenían más opción que romper las leyes existentes. La historia de Robin Hood no es sino la más conocida de muchas instancias en que el bandolerismo no solo es explicado, sino justificado en tales términos. Estos relatos con frecuencia son ciertos, pero también con frecuencia son creados por los forajidos para justificar sus actos. Lo cierto es que Villa se mantuvo al margen de la ley desde muy joven. Tras este altercado es que Villa sitúa el inicio de su vida como bandolero en Durango. Friedrich Katz documenta varios de los delitos de los que fue imputado Villa durante esos años, cuando aún era conocido como Doroteo Arango. Será hasta 1902, cuando Villa decide instalarse en el vecino estado de Chihuahua, cerca de su lugar natal, pero con una línea divisoria de por medio, dado que en Durango las autoridades lo buscaban por varios motivos, entre ellos el de haber desertado de las filas del Ejército Federal. Así, en 1902, adopta el nombre que le acompañará por el resto de su vida, Pancho, hipocorístico de Francisco Villa. Las razones del uso de este nombre no son del todo claras. Hay el mito de que había un bandido llamado Pancho Villa que operaba en Coahuila y que de ahí fue que Doroteo adoptó ese nombre. El bandido en cuestión existió en verdad, a decir de Friedrich Katz, pero el propio Villa daba otra versión, mucho más simple. Villa decía que su padre era hijo ilegítimo de un hombre rico llamado Jesús Villa y que había adoptado ese apellido de su abuelo. Katz apunta que esto explicaría el por qué los hermanos de Villa también utilizaban ese apellido. Es en este punto de su vida, en los inicios del siglo XX, que se dedicó a oficios variados, carnicero, herrero, pero también cuatrero y salteador de caminos. En una palabra, en el límite de la legalidad. Para finales de la década de 1900, Pancho Villa no se encontraba en la lista de los forajidos buscados por el gobierno de Chihuahua. A decir de Katz, esto no significa que hubiera dejado su oficio de bandolero, sino que había pasado al negocio menos perseguido del estado, el abigeato, que a diferencia de Durango, donde sí era fuertemente perseguido y castigado, en Chihuahua, refiere Katz, no era mal visto el robo de ganado a los hacendados, sino una suerte de restauración de derechos tradicionales. Katz refiere lo siguiente:
A mediados de 1910, Villa no era ni el muy buscado asesino que sus enemigos inventaron, ni un legendario Robin Hood, ídolo de los campesinos y terror de los hacendados, como quiere el relato de algunos de sus admiradores. A diferencia de otros dirigentes de la Revolución Mexicana, antes de 1910, Villa no había participado en ninguna de las revueltas, rebeliones o movimientos de protesta que se produjeron en Chihuahua durante la era porfiriana. Tampoco estaba vinculado con las comunidades que luchaban por sus tierras, como fue el caso de Emiliano Zapata, Toribio Ortega o Calixto Contreras. Pancho Villa pasó a formar parte de la revolución desde el movimiento maderista de 1910. Contrario a lo que las leyendas a su alrededor han contado, Villa no era uno de los altos mandos del ejército maderista y, a decir de Katz, es el papel que desempeña en este periodo el que pone en duda mucho de lo que narran las tres leyendas respecto al pasado de Villa que expondré en los comentarios históricos e historiográficos. Será el movimiento maderista al que perteneció Villa el que en 1911 encabezará grandes revueltas en el estado de Chihuahua y tendrá su punto de culminación en la batalla de Ciudad Juárez, librada entre el 8 y 10 de mayo de 1911. Tras esta batalla, que significó una victoria para el movimiento maderista, Porfirio Díaz accedió a renunciar a la presidencia, lo que se concretó el día 25 de aquel mayo de 1911. Lo que sucedió entonces fue una gran decepción para Villa, según lo contaría en sus memorias, pues el ejército maderista entregaba las armas al ejército federal y, aunque Madero resultó electo en la elección extraordinaria de aquel año, los ideales de la revolución no quedaban cumplidos con el simple cambio de estafeta en el gobierno. Algo que hay que entender del proceso de la Revolución Mexicana en general es que se trató de una revolución sui generis para su tiempo. Madero era un hacendado, miembro de una clase social acomodada, pero que había visto cómo el poder había quedado en manos de una generación que se resistía a dejarlo, amén de las prebendas que había hacia los empresarios extranjeros en detrimento de los empresarios nacionales. Era este el motivo principal de que su movimiento tomara las armas. Era por cuestiones políticas y de sucesión presidencial que Madero había abanderado el camino de las armas. Madero suponía, de alguna forma, que sería el sector empresarial mexicano el que le apoyaría en su movimiento revolucionario. No fue así. Quienes apoyaron el movimiento de Madero fueron campesinos y artesanos, obreros y peones, en una palabra, la clase trabajadora. Felipe Ávila y Pedro Salmerón refieren que la Revolución Mexicana fue mayoritariamente campesina, cuyo descontento emanaba del despojo sistemático de tierras, pero también de los cacicazgos y la pobreza, las condiciones de trabajo que imperaban en un país mayoritariamente rural, que era el México de principios del siglo XX. Así, el gobierno de Madero no satisfizo las expectativas puestas en él por varios de los que se habían levantado junto a él para derrocar a Porfirio Díaz. Villa estaba entre los que veían con malos ojos el acuerdo al que llegó Madero con el gobierno porfirista en mayo de 1911. El gobierno de Madero, de alguna manera, estaba tratando de contener la revolución social que él mismo había iniciado. A pesar del amplio descontento general, a Madero no lo acabó una revuelta proveniente de los sectores revolucionarios inconformes, sino un golpe de Estado al que conocemos como la Decena Trágica, que sucedió en febrero de 1913. El arresto, renuncia y posterior asesinato de Madero evidenciaron un maestro golpe militar que dio paso al movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza en Coahuila. De acuerdo con Pedro Salmerón, Villa se encontraba preso desde fines de mayo de 1912, donde se enteró de las conspiraciones para deponer a Madero por parte del Ejército Federal.
Villa escapó de prisión en noviembre de ese año y huyó hasta El Paso, Texas, donde envió al gobernador de Chihuahua, Abraham González, una carta donde alertaba de las conspiraciones al gobierno maderista. Villa se mantuvo fuera del país por órdenes de Abraham González y allí se encontraba cuando sucedió la decena trágica. Es precisamente la decena trágica la que volverá a consolidar a todos los movimientos en los que se había fraccionado la revolución, consolidación que ocurrió en pro de deponer al gobierno golpista de Victoriano Huerta. Y para no hacer la narración demasiado larga, la revolución constitucionalista, amparada en el Plan de Guadalupe y que fue apoyada tanto por Villa como por Zapata, logró sus objetivos cuando Victoriano Huerta se vio obligado a renunciar a la presidencia el 15 de julio de 1914. En el proceso de la revolución constitucionalista y al amparo del Plan de Guadalupe, Villa fue nombrado gobernador del estado de Chihuahua el 8 de diciembre de 1913, pero más importante aún, que el 29 de septiembre de ese 1913, y ante la incapacidad que había tenido el ejército constitucionalista de hacerse con La Laguna, que hoy en día es una zona metropolitana, la zona metropolitana más importante del estado de Coahuila, conformada por los municipios de Torreón, Coahuila, y Lerdo y Gómez Palacio, Durango, en septiembre de aquel 1913, Pancho Villa convocó a varios de los grupos rebeldes que se habían dispersado y logró tomar Torreón. Fue allí donde nació la División del Norte, la fuerza militar encabezada por Pancho Villa. Como ya lo he referido, la revolución constitucionalista terminó por imponerse en julio de 1914 y fue entonces que se convocó a la Convención de Aguascalientes para designar nuevo gobierno federal y restablecer el orden constitucional roto. El nombre de Revolución Constitucionalista se debe no a la búsqueda de una nueva constitución, que fue lo que terminó pasando, sino a la idea de restablecer el orden constitucional tras el golpe de Estado que supuso la decena trágica. Es allí donde la revolución se escinde nuevamente y para siempre en varios movimientos. Villa encabezaba la División del Norte, Zapata el movimiento en el sur, Carranza encabezaba el movimiento constitucionalista y podemos ver a dónde va a parar todo esto. En inicio, Villa y Zapata coinciden en que Carranza no es el líder óptimo para la revolución y la convención, donde hay representantes de todas las facciones revolucionarias, decide nombrar a Eulalio Gutiérrez como presidente en vez de a Venustiano Carranza, a quien desconoció como el primer jefe del ejército constitucionalista. Esta ruptura entre la convención y el movimiento constitucionalista se ve enmarcada con una cercanía entre el movimiento villista y el zapatista, cuyos líderes tuvieron intercambio epistolar y que en diciembre de 1914 tomaron la Ciudad de México. Es en ese punto que finalmente Villa y Zapata se conocen personalmente. Es al tomar la capital del país que se toma la famosa fotografía de Villa sentado en la silla presidencial. La toma de la Ciudad de México representaba la posibilidad de instaurar el gobierno revolucionario convencionista y de expulsar a la facción carrancista y propiamente dicha constitucionalista del escenario revolucionario. En términos generales, el villismo y el zapatismo dominaban la parte central del país y la capital, y las fuerzas constitucionalistas se encontraban asentadas en la costa este de México. Hasta aquí el relato histórico de esos años. En lo que corresponde a los comentarios históricos e historiográficos, diremos que la de Friedrich Katz es la más aclamada biografía de Villa, en 2 volúmenes, en donde el autor plantea una cuestión respecto a la figura de Villa. Existen 3 grandes leyendas frente a su persona antes de la revolución: la leyenda blanca, la leyenda negra y la leyenda épica.
Consentida y hasta fomentada por Villa, la creación de mitos y leyendas frente a su persona es de lo más común que vamos a encontrar en su biografía. La leyenda blanca se basa en sus propias memorias y plantea la idea de que Villa fue víctima del sistema y de las circunstancias y que de esa forma llegó a convertirse en lo que fue. La leyenda negra, en contraposición, lo pinta como un sanguinario, bandido y despiadado asesino y violador. Esta leyenda se basa en informes de autoridades estadounidenses durante las misiones de búsqueda que trataremos en el próximo episodio, pero también en la obra de Celia Herrera, cuya familia tuvo un encono personal con Villa y cuya obra es criticada por Katz por no contener fuentes fidedignas de muchas de sus afirmaciones. La leyenda épica lo plantea ya como un líder idealista, revolucionario, desde antes de la revolución. La leyenda épica surge de los corridos y cánticos populares, esa fuerte idea de que Villa era una especie de Robin Hood en el norte de México. Las tres leyendas convergen en un punto, que es el nacimiento de Villa, pero allí es donde se separan en su explicación y en lo que muestran. Las tres, a decir de Katz, yerran en su planteamiento por la forma en que Villa se incorporó a la revolución, así como por la intrincada biografía de Villa antes del estallido de la revolución. Así, nos damos cuenta de que muchas de las interpretaciones y juicios que se han hecho respecto al personaje de Pancho Villa devienen de estas tres leyendas que, adaptadas también a los sucesos de la revolución, dejan posiciones muy encontradas respecto al personaje de Pancho Villa aún en la actualidad. En años recientes ha crecido la intención de revisar y poner en tela de juicio la lectura que se ha dado al movimiento villista en general y a la figura de Villa en lo particular. En redes sociales encontramos perfiles que presentan los crímenes de Villa o que presentan lo que, en mi opinión, es la forma más barata, fácil y cómoda de divulgar historia, que es la desmitificación. La desmitificación se sirve de la idea de que la historia que nos han contado no es la correcta y presenta hechos que por lo general son verdaderos para descalificar una interpretación o idea histórica o para precisar un hecho y narrarlo de otra forma. El problema común de la desmitificación es que cree que hay una historia correcta en primer lugar. No es que sea malo hacer precisión de hechos históricos cuando no se narran en forma precisa, pero sí resulta inadecuado el hacerlo solo con la intención de forzar una interpretación histórica sin mayor sustento que la desmitificación, que muchas veces terminan en visiones maniqueas de la historia, como si de una película de Marvel se tratara. Y es que sobre la figura de Villa hay tantos y tan variados mitos que desentrañar las capas es tarea sumamente ardua, la cual ya emprendió en su momento Katz de una forma muy precisa. No se trata de desmitificar por desmitificar, se trata de comprender por qué surgieron esos mitos y cuáles son las implicaciones que estos han tenido en el relato histórico. Solo entonces puede interpretarse el pasado sin caer en interpretaciones maniqueas de los sucesos históricos. Cerraré este comentario con una cita de la obra de Katz que me parece que deja en claro la amplia gama de bemoles que tiene el estudio de la biografía de Pancho Villa. Distinguir los hechos de la ficción y la realidad de la leyenda en relación con los primeros años de Villa requiere no solo un examen de todos los documentos contemporáneos y una evaluación crítica tanto de las memorias de Villa como de sus contemporáneos, sino entender el ambiente en que vivió antes de la Revolución, el de la frontera norte de México y sobre todo el del estado de Chihuahua. Aquella región tenía una historia muy distinta en muchos sentidos de la del resto de México. Allí el heroísmo y la crueldad sanguinaria se mezclaban de modo inextricable y violento. Bien, esto ha sido todo por ahora. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este episodio.
Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho. Ya alcanzamos los 700 suscriptores, así que 700 gracias a todos los que forman parte de esta comunidad. También te invito a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado, así como dejar algún comentario si te gustaría que se hiciera un podcast exclusivamente sobre historia de México. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. El próximo episodio concluirá el relato de la vida de Villa y el villismo en general, así que no te lo pierdas el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía utilizada en estricto orden alfabético por apellido del autor es Felipe Ávila y Pedro Salmerón, Breve Historia de la Revolución Mexicana. Friedrich Katz, Vida y Tiempos de Pancho Villa. Pedro Salmerón Sanginés, Breve Historia del Villismo. Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa, una biografía narrativa.